Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los límites de la desobediencia civil en un momento en el que crecen las protestas callejeras en muchos rincones del planeta. Para ello me acompañan 4 invitados en este estudio. El sociólogo Michel Viviorca. Bienvenido, señor Viviorca. Hola. Un placer tenerle con nosotros, como también al periodista del diario El Espectador y de la cadena Al Jazeera, Ricardo Abdalá. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Contamos también con la periodista independiente chilena Paola Martínez Infante. Bienvenida. Buen día, Carlos. Y también con el director del Observatorio de Político de Latinoamérica y Caribe del Instituto de Ciencias Políticas de París, el señor Gaspar Estrada. Bienvenido. Hola, Carlos. La protesta callejera como epidemia planetaria hoy en Primera Plana. Chile, Hong Kong, Líbano, Bolivia, Ecuador, Argelia, Irak. Bueno, la lista es interminable de los puntos del planeta donde se han multiplicado las protestas callejeras, digamos ya, en los últimos meses. Por supuesto, cada uno de ellos tiene unas singularidades, unas particularidades políticas, sociales y culturales propias. Pero ¿podemos hablar de un denominador común, de un descontento global? De ello vamos a hablar hoy en el programa. Y además, ¿hasta qué punto o quién debe establecer los límites de la desobediencia civil en la calle? Lo hacemos en un momento en el que, por cierto, en Francia se cumple el primer aniversario del movimiento de los chalecos amarillos que, recuerden, llegaron a poner contra las cuerdas el año pasado al presidente Emmanuel Macron. Vamos a repasar antes de ello algunas portadas, como por ejemplo la del diario Libération. Hong Kong, Chile, Irak, la rebelión. Dice el diario que el germen de esta ola de protestas habría que buscarlo en la crisis económica del año 2008. El católico La Croix, también aquí en Francia, las fracturas de América Latina, una contestación en las calles que pone de relieve el agotamiento de un modelo económico. El último ejemplo de este mundo en convulsiones, Bolivia. Diario La Razón en Bolivia dice que la nueva presidenta interina, Yanine Áñez, se apura en formar gabinete en medio de un país en convulsión, mientras, recuerden, el presidente Evo Morales, desde su exilio en México, dice que volvería para pacificar al país. Señor Viviorca, ¿hay un denominador común en cuanto a poblaciones que se consideran injustamente tratadas? Es difícil de decir que no, pero es difícil de decir que sí. Este es el problema. Estos movimientos son al final de un ciclo económico, es claro, pero no en todos los países. Hong Kong no tiene mucho que ver con eso. Algeria tampoco, Sudán tampoco. Entonces, no es en todo el mundo el ciclo económico que se acaba. En todo el mundo es muy claro que el afrontamiento es entre movimientos sociales, políticos, culturales y el Estado. Hay muy pocas mediaciones, hay muy pocos actores entre el nivel horizontal y la verticalidad que va del movimiento directamente al Estado. Alguna relación compleja con la violencia, pero no es la misma en todas las situaciones. Pero para mí el más importante es que todos estos movimientos hablan de problemas sociales, políticos o culturales y dicen queremos un tratamiento social, político y cultural. No queremos hablar, si se trata de la Francia, de identidad nacional, de migrantes, del Islam, de comunidades. No. Hablar de social y de político. No sé si ve algún denominador en común en todas estas protestas, Ricardo. Claro, hay un denominador común que es el hartazgo. Es decir, es soportar. Son países que han vivido bajo ciertos sistemas o estilos económicos, sociales. Y en un momento la gente se da cuenta que le fallaron a las promesas, que no es el liberalismo o no es el sistema en cada país lo que les dio, lo que necesitaban, lo que esperaban. Y la gente llega al límite y cuando comienza a sentir que ya no tiene mucho más que perder, se lanza a la calle. Y ve lo que pasa en otros países y dice, está pasando allá, hagámoslo, repliquémoslo en nuestras calles también. En el caso de Chile, por ejemplo, Paola, las protestas están logrando cambios porque el presidente Piñera incluso ya ha anunciado ese anuncio de cambiar la Constitución. Porque estas concesiones siguen siendo insuficientes en la calle. Siguen siendo insuficientes. De hecho, hay un denominador común entre todos estos movimientos que es estructural, es el alza del precio del ticket de metro en Chile, el alza justamente de la taxa. Hay un detonante y luego una causa de fondo. Pero la causa de fondo, justamente lo que bien decía, es el hartazgo general. En Chile no son 30 pesos, son 30 años de abuso. Y lo que está pidiendo hoy en día la gente es un trato digno, porque sabemos que el sistema neoliberal que fue impuesto en Chile durante la dictadura ya no da abasto. Cuando le privatizan la salud a la gente, la educación, los sistemas
sistemas de pensión y al mismo tiempo estás viviendo a crédito 10 veces, 15 veces tu sueldo, hay un minuto en que la gente dice ya basta de ese sistema que no funciona, basta de estos políticos que no cumplen sus promesas tampoco. Independiente que el presidente Piñera, que ha sido de una incompetencia pero feroz en el tratamiento de la crisis, ha hecho ciertos gestos de un cierto pacto social, pero no son suficientes para los años de acumulación de frustraciones de una población que es profundamente desigual. Y por eso el movimiento es un movimiento que es planetario, porque en todos lados, de alguna manera, la gente se siente identificada con este maltrato de la parte de una clase política que está completamente desconectada de la realidad. Podemos ir del caso particular al general o del general al caso particular, como ustedes quieran, porque tenemos muchísimos ejemplos sobre la mesa. No sé, Gaspar, si podemos hablar, en el caso de América Latina, de un efecto contagio o no tanto. ¿Hay efecto contagio en todos estos casos? Pues, digamos, sí me parece que hay un mimetismo que puede crearse a raíz de lo que decía Ricardo, es decir, de los medios y el hecho que los ciudadanos ven lo que pasa en otros países. Sin embargo, el origen de estas crisis es muy diferente, es decir, no estamos hablando de lo mismo en Chile, de la situación que vive hoy Bolivia o de los conflictos sociales en Colombia. Es decir, cada país tiene su propia realidad, su propia dinámica política. Lo que sí es interesante de constatar, al menos en América Latina, es el carácter concomitante de estos fenómenos, el hecho que están pasando al mismo tiempo. Entonces, esto también le da espacio para pensar que efectivamente América Latina va mal, y de hecho los indicadores también así lo señalan, es decir, América Latina no está creciendo, no está redistribuyendo, y eso también contribuye a que exista este descontento social. Sin embargo, las causas, me parece, son diferentes. Vamos a profundizar, si les parece, en este punto respecto a los límites de la desobediencia civil con este informe que ha preparado mi compañera Florencia Valdés. Haití, Panamá, Chile, Bolivia, Cataluña, Líbano, Irak, Hong Kong, de oeste a este las protestas se han multiplicado, y si la chispa que encendió los movimientos no es siempre la misma, todos tienen una denominación común: el hartazgo. Y para decírselo a las autoridades, la población ha salido a las calles para desobedecer. ¿Pero qué es la desobediencia civil? El estadounidense Hugo Adam Bedou fue uno de los pensadores que lo conceptualizó en los años 60, en plena década de los movimientos por los derechos civiles, como un acto considerado ilegal por el Estado, pero que se ejerce con la intención de generar un cambio en la ley o el programa de gobierno. Para el filósofo se trata de un acto no violento, organizado y políticamente consciente. La desobediencia civil directa, como las protestas y manifestaciones públicas, según el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, se encuentran dentro del marco de un Estado democrático. Muestra una voluntad política colectiva de transformar de una manera no convencional las normas jurídicas. En otras palabras, la desobediencia civil no es un acto de insubordinación desorganizado que pone en jaque al gobierno e incluso a la propia estructura del Estado. Desde Santiago hasta Beirut, una punzada en el monedero ha bastado para disparar movilizaciones que cuestionan un sistema económico y gubernamental que la población ya no tolera. Estaba hablando con el sociólogo Viviorca sobre la desobediencia civil, si tenía límites o no, pero me estaba contando que no sería muy adecuado en estos casos hablar de desobediencia civil en sí misma, ¿no? Yo pienso que hay que hablar de movimientos, que hay movimientos sociales, políticos, culturales, y que estos movimientos, hay momentos que son en una situación de autoritarismo, dictadura, de régimen muy difícil, es un caso, y otros casos son muy democráticos, sociedades muy democráticas. En los dos casos, hablar de desobediencia civil no me parece el mejor. Mucho más interesante decir que dentro de una democracia es necesario que haya la posibilidad de conflictuar, de protestar, de decir que tú no eres de acuerdo. No es desobedir. Y si no se hace de esa manera, ¿cómo se va a hacer también? Exactamente. De una manera, hoy día lo que están mostrando estos movimientos, sobre todo hablo del caso chileno, que si la gente no invierte las calles, como lo ha hecho después de 3 semanas, donde ha habido 1,5 millones de personas en las calles de Santiago en 2 fines de semana seguidos,
si no está esa fuerza del pueblo que ha elegido a las personas, ¿cómo van a reaccionar? Durante años y años han pedido a través de diferentes maneras y protocolo y lo que sea, cambios radicales y fundamentales en la sociedad y no han sido escuchados. Hoy día la única manera que tiene este movimiento es invertir la calle. Son movimientos acéfalos, hay que tener mucho cuidado con eso también porque no hay partidos políticos detrás de estos movimientos, sobre todo en Chile. Es gente, la sociedad civil que se ha organizado, que ha hecho de una manera increíble, de manera transversal, de organizarse, de salir a la calle de manera bastante pacífica. El movimiento en Chile ha sido de una represión absoluta de la parte de las autoridades chilenas, a lo que la gente de alguna manera ha salido con una cacerola y una cuchara de palo a pedir cambios sociales importantes. De todas maneras, existimos un momento de encrucijada, porque hay una desaceleración económica mundial, hay un momento de crecimiento de la desigualdad y de crisis de la democracia representativa. ¿Estamos ante la tormenta perfecta para el crecimiento de estos movimientos? No necesariamente. Tal vez hay algo aquí y algo allá, pero no es un movimiento, tal vez no va a ser un movimiento sustainable, durable. Tal vez no se puede decir, porque la represión es fuerte. La represión es fuerte. Especialmente en América Latina. Y la represión es eficiente. Hay que no olvidar eso, es eficiente. Y por eso no se puede decir que el futuro va a ser más y más movimientos en todo el mundo. Es que, por ejemplo, ahora que Colombia se encamina pues a un paro nacional la próxima semana y la gente mira los ejemplos de lo que está ocurriendo y se plantea el debate. La manifestación debe ser pacífica o violenta. Yo creo que la manifestación siempre es pacífica. La represión la vuelve violenta. Exacto. Y hay que tener en cuenta que los gobiernos no escuchan, y eso sí es global, cuando la gente habla por las buenas. Tú puedes tener 1 millón de personas en las calles y no va a pasar nada si no hay, no violencia, pero si no hay una cierta disrupción del orden, si no se altera el orden, el gobierno no escucha. Y cuando tiene miedo, escucha. De hacer presión justamente sobre el gobierno. Les quiero preguntar también por los métodos de protesta. Estamos viendo picos de violencia, por ejemplo, en Hong Kong y también inspiración de unas hacia otras. ¿Qué importancia otorgan, por ejemplo, a las redes sociales en esta nueva ola de protestas? Gaspar. Claramente es un factor de movilización. Las redes sociales permiten que las personas se organicen y de hecho que hay una desintermediación, que era la palabra que usaba Michel Levier-Bocase. Y también tiene una consecuencia política, que es al no haber un ente organizador de estos movimientos, como lo vemos en Chile, pero lo vemos también en otros países, pues eso también contribuye a que el diálogo sea mucho más difícil entre la calle y el poder, porque no existe plataformas de acción común, los liderazgos también tardan a emerger por el carácter horizontal y la manera como funcionan las redes sociales. Entonces eso también dificulta que estos movimientos tengan una traducción política. Hasta entonces, lo que, digamos, los entes que podían canalizar o que eran los factores de movilización eran o sindicatos o organismos y con liderazgos bastante establecidos, y no es el caso ahora. Entonces eso también contribuye a que estos movimientos pues sean más complejos. Enseguida les doy la palabra, pero si me lo permiten vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos para despedir a los telespectadores de France 24. Está siendo muy interesante todo lo que me están contando hoy los invitados de En Primera Plana. Volvemos en unos instantes.